Dermatología. Bienvenidos a la clase de dermatología. Vamos a presentar brevemente el carácter de la especialidad en el examen. Del total de preguntas no es de las que más peso tiene. Por otra parte, la dermatología es muy amplia en cuanto al número de enfermedades que abarca. Por tanto, la actitud más rentable es ser selectivo. Se debe aprender lo más preguntado de cada patología, es decir, lo más característico de cada enfermedad. Para ello, a lo largo de la clase, insistiremos en los detalles más importantes de cada sección. Terapéutica tópica. En dermatología es muy habitual recurrir a tratamientos tópicos, ya que la piel es un órgano fácilmente accesible. A diferencia de lo que sucede en otras áreas de la medicina, no solo se tendrá en cuenta el principio activo, sino también el vehículo más indicado. Por ejemplo, un corticoide tópico puede ser administrado tanto en forma de loción como en forma de ungüento, lo que cambia totalmente, aunque se trate del mismo fármaco. La presente diapositiva ilustra cómo, a partir de diversas combinaciones más o menos abundantes en líquido, polvo o grasa, se consiguen las diferentes formulaciones de tratamientos tópicos. Por ejemplo, un ungüento es rico en grasa y pobre en líquido, mientras que una leche se compone principalmente de líquido, con un mínimo componente graso. Dependiendo del tipo de lesión, emplearemos un vehículo u otro. Cuando se trata de una lesión aguda y exudativa, no es aconsejable emplear pomadas ni ungüentos. En este caso, la abundancia en grasa de estos preparados facilitaría la maceración de la lesión. Por este motivo, ante una lesión exudativa, se prefieren preparaciones pobres en grasa, como lociones, soluciones o polvos, cuya tendencia será la de secar la lesión. Por el contrario, cuando se trate de lesiones muy secas o crónicas, se intentará evitar la pérdida de líquido. Con este fin podrían emplearse pomadas o ungüentos, cuyo componente graso es abundante. Lesiones elementales. Las diversas patologías dermatológicas pueden clasificarse en función del tipo de lesiones que producen. La definición de cada tipo de lesión está ampliamente desarrollada en el manual CTO. Desde el punto de vista didáctico, es más sencillo aprenderlas con las distintas dermatosis, por lo que iremos hablando de ellas según las estudiemos. Esta diapositiva muestra las peculiaridades más importantes de algunas de ellas. No obstante, insistimos en la conveniencia de estudiarlas a lo largo del resto de la presentación. Aquí podemos ver un esquema de algunas de las lesiones elementales dermatológicas tomado del manual CTO. A continuación expondremos las dermatosis más importantes para el examen. VIH y dermatología. Dermatosis más frecuentes. La aparición del VIH fue un factor que condicionó un auténtico cambio en la práctica de la dermatología. Existen ciertas dermatosis que son mucho más frecuentes en el paciente VIH que en la población general, por lo que su presencia puede ser un marcador de esta infección. Algunas de las dermatosis más frecuentes en estos pacientes son las que exponemos. Sarcoma de Kaposi. Vemos nódulos indurados con aspecto de mora, cubiertos en algunas zonas de una fina descamación blanquecina. Esta enfermedad se debe a la infección por un virus, el virus herpes humano 8, VHH8, y es mucho más frecuente entre pacientes homosexuales. Candidiasis oral MUVED. En casi la totalidad de los casos, los pacientes VIH padecen una candidiasis orofaríngea a lo largo de su enfermedad. Dermatitis seborreica. Se trata de la dermatosis no infecciosa más frecuente en el VIH. El 50% de estos pacientes la padecen en algún momento de su enfermedad. No obstante, hay que tener en cuenta que un 3-4% de la población general la padece alguna vez en su vida,
por lo que es bastante frecuente fuera del VIH. Es importante tener en cuenta que en el paciente VIH positivo suele ser bastante más extensa e intensa que en seronegativos. VIH y dermatología. La dermatitis no infecciosa más frecuente en el VIH. Esta diapositiva ilustra lo que acabamos de mencionar. Los dos pacientes padecen una dermatitis seborreica. ¿Cuál de los dos diría usted que está infectado por el VIH? La respuesta correcta sería el de la izquierda. Obsérvese que el eritema y la extensión de la dermatitis es considerablemente más grave. La mayor extensión y severidad debe hacer pensar en la posibilidad de VIH. El paciente de la izquierda apenas tiene una fina descamación en surco nasogeniano y un discreto eritema. Las telangiectasias y el tono rosado de su piel se justifican por la coexistencia de una rosácea, que no es raro que se asocie a la dermatitis seborreica. En la patogenia de la dermatitis seborreica está implicado un hongo, el Pityrosporum ovale. Existen múltiples tratamientos posibles, pero uno de los más extendidos son los antifúngicos tópicos, dada la implicación de este microorganismo. VIH y dermatología. Dermatosis más típicas. Otras patologías cutáneas son menos frecuentes en estos pacientes, pero su presencia puede ser más significativa para pensar en el VIH. Siendo menos frecuentes, serían más específicas. En la diapositiva que comentamos aparecen tres de ellas. La angiomatosis bacilar. Esta dermatosis se produce por Bartonella enselae y clínicamente recuerda a un sarcoma de Kaposi. Foliculitis eosinofílica. El diagnóstico se confirmaría histológicamente apreciándose un infiltrado de eosinófilos, que es lo que da nombre a la enfermedad. Clínicamente se caracteriza por producir bastante prurito. Leucoplasia oral vellosa. Esta entidad se caracteriza por placas blanquecinas que, a diferencia de la candidiasis oral, asientan en los bordes laterales de la lengua. La produce el virus de Epstein-Barr y es característica de las fases avanzadas de la enfermedad. VIH y dermatología. En ocasiones puede plantearse el diagnóstico diferencial entre leucoplasia oral vellosa y la candidiasis oral. Hablan a favor de la primera la localización en caras laterales de la lengua, así como el hecho de que las lesiones no se desprenden con el raspado. No existe ningún tratamiento específico para la leucoplasia oral vellosa, pero se ha comprobado que mejora con el tratamiento antirretroviral, puesto que éste refuerza la inmunidad del paciente. En cambio, para la candidiasis oral pueden emplearse antifúngicos. VPH y sus obras. Pasemos ahora a hablar brevemente de las enfermedades víricas cutáneas. La primera de la que vamos a hablar es la infección por virus del papiloma humano, VPH. Este puede producir diversas lesiones clínicas como las verrugas vulgares, verrugas plantares, verrugas planas o condilomas acuminados, también conocidos como verrugas genitales. Aprovechamos la ocasión para insistir en que no deben confundirse con los condilomas planos, que son manifestaciones de la sífilis secundaria. El tratamiento de esta infección se basa en la destrucción de las células parasitadas por el VPH, queratolíticos, crioterapia, electrocoagulación. No obstante, también puede recurrirse a tratamientos que estimulen a las defensas frente a este virus, como sucede con el imiquimod, tratamiento tópico. Poxvirus.
Dentro de los poxvirus, familia al que pertenece el virus de la viruela, cabe mencionar dos enfermedades. Molluscum contagiosum, infección cutánea caracterizada por pápulas umbilicadas de color carne que suelen aparecer en la infancia. Se resuelven espontáneamente, aunque también puede realizarse crioterapia o curetaje de las lesiones. Nódulos de los ordeñadores y enfermedad de Orff, ectima contagioso. Ambas patologías pueden aparecer como lesiones únicas en los dedos de las manos de personas en contacto con ganado bovino y ovino respectivamente. No requieren tratamiento. Enfermedad de Jannotti-Crosty. La primoinfección por virus de la hepatitis B puede dar lugar a un cuadro cutáneo llamado enfermedad de Jannotti-Crosty. Aparecen pápulas eritematosas asintomáticas en zonas sacras, cara, extremidades y nalgas, en un brote de unas 2-3 semanas de evolución que remite espontáneamente. Puede ser debida a otros virus, enterovirus, adenovirus o citomegalovirus, y en estos casos se denomina síndrome de Jannotti-Crosty. No existe un tratamiento específico y se resuelve espontáneamente. Virus herpes simple. El virus herpes simple se divide en dos variantes, tipo 1 y 2. Clásicamente se ha dicho que el tipo 1 afecta por encima del cinturón y el tipo 2 por debajo, ya que este es el más implicado en el herpes genital. El tipo 1 produce típicamente herpes labial y otras formas extragenitales. Una característica fundamental del virus herpes simple es que una vez entra en contacto con el paciente nunca es eliminado, permaneciendo para siempre en los ganglios sensitivos. Esto es lo que justifica las sucesivas reactivaciones a lo largo de la vida. Es importante insistir en que el tratamiento antivírico no siempre está indicado. Las formas clínicas leves no precisan tratamiento antivírico. Habría que planteárselo ante las siguientes circunstancias: primoinfección, recidivas que por su severidad o frecuencia afecten a la calidad de vida del paciente, presencia de complicaciones, eczema herpético, eritema multiforme. El fármaco de elección es el aciclovir o sus derivados, valaciclovir, famciclovir. Es destacable que los antivíricos tópicos no han demostrado utilidad, por lo que se administrarán por vía oral. Virus varicela zoster. El estudio de la varicela se realiza más profundamente en la asignatura de pediatría. No obstante, vamos a aprovechar la ocasión para insistir en algunos aspectos importantes. Se trata de una erupción vesiculosa, que después evoluciona a la aparición de costras. Las lesiones cutáneas se inician en la cabeza, extendiéndose en sentido caudal. Clínicamente se acompaña de fiebre, malestar general e intenso prurito en la mayoría de los pacientes. En adultos es más frecuente la aparición de complicaciones que en el niño, siendo algunas muy graves, como la neumonía o la encefalitis. La complicación más frecuente es la sobreinfección bacteriana de las lesiones. La reactivación del virus de la varicela produce un cuadro conocido como herpes zoster. Su localización más frecuente es la torácica. Se caracteriza por la aparición de lesiones vesiculosas umbilicadas con distribución metamérica unilateral, es decir, distribuyéndose en la zona de inervación de un nervio determinado. Existe una complicación que debe ser conocida: la neuralgia posherpética, más frecuente en ancianos. Esta entidad puede ser muy resistente a analgésicos,
pudiendo precisar carbamazepina o antidepresivos tricíclicos. Existen algunos detalles en los que merece la pena insistir en esta infección. La afectación de la primera rama del trigémino, punta de la nariz, entre otras zonas, hace necesaria la evaluación de un oftalmólogo, porque puede asociar afectación corneal. El tratamiento es más eficaz cuando se instaura durante las primeras 24-48 horas. Está indicado en inmunodeprimidos y en mayores de 50 años, ya que se ha visto que reduce la incidencia de neuralgia posherpética a partir de esta edad. El fármaco de elección es el aciclovir y derivados. No obstante, existe actualmente una nueva molécula, la abribudina, también eficaz. Dermatosis por enterovirus. Las dermatosis por enterovirus no son demasiado importantes para el examen. Con mucha frecuencia se trata de exantemas inespecíficos, normalmente por los virus ECO y Coxsackie. No obstante, existen dos entidades que merece la pena citar. Herpangina, producida por el Coxsackie A, aparece fiebre alta y lesiones aftosas en la faringe, amígdalas y paladar blando. Enfermedad mano-pie-boca. Aparecen lesiones vesiculosas en las localizaciones citadas, causada por el Coxsackie A, en especial el A16. Candidiasis. A continuación hablaremos brevemente de las dermatosis fúngicas más importantes, comenzando por la candidiasis. Esta infección es producida por levaduras saprófitas del grupo Candida, casi siempre Candida albicans. La inmunosupresión o ciertas condiciones, humedad, antibioterapia, Cushing, embarazo, anticonceptivos, favorecen el paso de la forma saprófita a la forma patógena, apareciendo las lesiones. Puede producir multitud de cuadros clínicos. Intértrigo. Placa eritematosa en grandes pliegues. Son típicas las fisuras en el fondo del pliegue y las lesiones pápulo-pustulosas en la periferia de la lesión. Afectación mucosa. Serían cuadros muy diversos, como queilitis, vaginitis, glositis. En el caso del paciente inmunodeprimido, es muy habitual la aparición del muguet o candidiasis oral. Onicomicosis. Este hongo, igual que los dermatofitos, puede afectar a las uñas. Onicomicosis. Estas imágenes ilustran la diferencia entre la afectación ungueal por cándida y las tiñas ungueales. En el caso de la paronique candidiásica, existiría perionixis, es decir, inflamación periungueal. En cambio, en las tiñas ungueales no existiría. Pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor es una micosis muy frecuente. La produce la levadura Pityrosporum ovale, que en su forma patógena se denomina Malassezia furfur. Afecta sobre todo a pacientes entre 15 y 50 años y predisponen a ella el calor y la humedad, así como la hipersecreción sebácea. Clínicamente se caracteriza por la aparición de máculas hipercrómicas e hipocrómicas de predominio troncular. Estas lesiones descaman al rascado, que es lo que se conoce como signo de la uñada. De hecho, el nombre de la enfermedad resume la clínica: pitiriasis, descamación, versicolor, cambio de color. El diagnóstico es clínico, aunque podemos apoyarnos en la luz de Wood, con la que emite una fluorescencia amarillo-anaranjada. Por otra parte, el examen en fresco con KOH muestra una imagen típica en espagueti y albondiguillas. El tratamiento será tópico en muchas ocasiones con antifúngicos y midazólicos, dada la implicación de un hongo en su patogenia.
Hongos dermatofitos. Los hongos dermatofitos son aquellos que se alimentan de queratina como su nombre indica. En los cuadros que producen se afecta la piel y las estructuras queratinizadas como pelos y uñas. Por este motivo no aparecen en mucosas. Son capaces de producir una importante variedad de cuadros clínicos, como veremos a continuación. El diagnóstico se realiza mediante cultivos microbiológicos. Puede también emplearse la luz de Wood, pero normalmente negativa, excepto en un pequeño número de estos hongos. Dentro de la gran variedad de hongos dermatofitos que existen, el más frecuente en general es el T. rubrum. La inmunidad frente a los hongos está fundamentada en linfocitos T. Por este motivo, los corticoides no están indicados en el tratamiento de estas infecciones. Es importante insistir en este detalle, puesto que a veces las tiñas son confundidas con otras enfermedades de la piel y tratadas erróneamente con estos productos. Cuando esto ocurre, el cuadro empeora y se complica el diagnóstico, hablándose en tal caso de tiña incógnito. Herpes circinado, Tinea corporis. Una de las infecciones por dermatofitos es el herpes circinado. También recibe el nombre de Tinea corporis. Consiste en lesiones de morfología circular con bordes elevados, eritematosos y descamativos. No es raro que además se produzca prurito. Según van creciendo, el centro se va curando, quedando los bordes más activos. Este patrón lesional es lo que se conoce como circinado, borde activo y tendencia a la curación en el centro. Una variante del herpes circinado es la Tinea imbricata. La produce un hongo llamado Trichopiton concentricum, que produce lesiones concéntricas. Las lesiones que se producen en el herpes circinado pueden ser múltiples, como en este caso. Insistimos una vez más en que si se tratase erróneamente con corticoides, se modificaría el aspecto clínico de la lesión, empeoraría y plantearía importantes dudas diagnósticas. Observa una vez más cómo las lesiones tienden a curarse en el centro, siendo más activos los bordes de las mismas. Pie de atleta. El llamado pie de atleta o Tinea pedis es también un cuadro producido por dermatofitos. Como puede verse, afecta a la región interdigital de los pies. La humedad es un factor predisponente, aunque también se ha descrito cierta predisposición individual. Eczema marginado de hebra, Tinea cruris. Otra posible tiña es la que se conoce como Tinea cruris o eczema marginado de hebra. Produce placas eritematosas descamativas en la región inguinal, con fluorescencia negativa con la luz de Wood. En ocasiones puede confundirse con una candidiasis inguinal, pero existen dos hechos que hablan a favor de Tinea cruris: la mayor descamación y la ausencia de lesiones pustulosas satélites, que son típicas de la candidiasis. Tiña tonsurante. Esta imagen corresponde a una tiña del cuero cabelludo, Tinea capitis o Tinea tonsurans. Es un cuadro típico de la infancia. Cursa clínicamente como placas alopécicas con pelos rotos y con descamación. Al llegar a la pubertad, suelen curar espontáneamente sin dejar cicatriz. Cuando el hongo asociado es del género Microsporum, como en la fotografía, la tonsura suele ser más perfecta que si se trata de Trichopiton. Querion de Celso. Existen ciertos tipos de tiña conocidas como tiñas inflamatorias. Estas asocian una inflamación bastante más severa, por lo que dejan cicatrices y alopecias cicatrizales. Suelen deberse a hongos dermatofitos con reservorio animal, es decir, zoofílicos. Todas las imágenes mostradas hasta ahora eran tiñas no inflamatorias. En cambio, en esta imagen podemos apreciar el llamado Querion de Celso, que sí es inflamatoria.
Esta enfermedad se localiza en el cuero cabelludo. Consiste en una placa alopécica, circular, inflamatoria, que al presionarse supura a través de los orificios foliculares. Esto se conoce como signo de la espumadera. Tinea favus. La tinea favus es también una forma de tiña inflamatoria. Se localiza en el cuero cabelludo, como el querion de Celso. Consiste en la aparición de pústulas foliculares que al secarse se deprimen adoptando la forma de una cazoleta fábica. Posteriormente se cubren de costras amarillentas, escútulas. El agente causal es el Trichophyton schoenleini. Granuloma tricofítico de Mahochi. En esta imagen observamos un granuloma tricofítico de Mahochi. Afecta a piel con pocos folículos pilosos. Se observa con frecuencia en las piernas de mujeres tras depilaciones. Igual que la tinea favus y el querion de Celso, es una tiña inflamatoria. Esporotricosis. La esporotricosis es causada por Sporotrix senki. Se trata de un hongo presente en maderas, vegetales o en la tierra de minas y granjas. Es muy clásica la asociación con vegetales con espinas, sobre todo el rosal. Cuando se produce el pinchazo, se implantan esporas en la herida que produce, siendo responsables del cuadro. La esporotricosis más frecuente es la variedad linfática localizada. Tras un pinchazo con un rosal, por ejemplo, se desarrolla un pequeño nódulo. Después, se desarrolla una úlcera en el lugar de inoculación. Más tarde se afectan los linfáticos que drenan la zona y aparece una cadena de nódulos. La evolución de la enfermedad es crónica y progresiva. El tratamiento más habitual es el itraconazol. No obstante, también puede recurrirse al yoduro potásico o a la anfotericina B en formas muy graves. Antimicóticos en dermatología. Los antimicóticos son un tema relativamente complejo y no muy preguntado en el examen. Basta que recuerdes algunas de las principales indicaciones y efectos secundarios de cada uno. Los imidazólicos, itraconazol, fluconazol, son de amplio espectro. Existen formulaciones tópicas y por vía oral, reservándose en este caso para las formas más graves o resistentes. La terbinafina puede también usarse vía tópica u oral. En caso de emplearse vía oral, solo es útil frente a las tiñas. Aunque su toxicidad es escasa, en ocasiones puede producir problemas hepáticos. La griseofulvina es un antifúngico por vía oral. Solo es eficaz frente a las tiñas, por lo que son su única indicación. Puede producir dispepsia y otras molestias gastrointestinales, lo que a veces limita su uso. La anistatina es un antifúngico tópico cuya única indicación es el género Cándida. Es poco tóxico, pero su eficacia es también bastante limitada. Piodermitis. Las enfermedades bacterianas de la piel son con mayor frecuencia producidas por gram positivos. En general, las infecciones de anejos suelen deberse a estafilococos. Las que solo afectan a dermis suelen deberse a estreptococos. Impétigos. El impétigo es una infección muy superficial. Afecta a epidermis y dermis papilar. La mayoría de las veces es producido por estreptococos del grupo A. Es una infección superficial con elevada contagiosidad y poca afectación del estado general. Cuando está causado por estreptococo, se llama impétigo contagioso. Se caracteriza por la aparición de costras amarillentas del color de la miel, melicéricas.
La localización preferente es la cara y zonas expuestas. La complicación más temida, aunque infrecuente, es la glomerulonefritis postestreptocócica. Hay que recordar que la fiebre reumática es una complicación de las infecciones faríngeas por estreptococo, pero nunca de las cutáneas. Aunque el agente causal es el estreptococo, a veces se ven implicados otros gram positivos. El impétigo estafilocócico o ampolloso es menos frecuente. Cursa con predominio de ampollas debido a la presencia de exotoxinas epidermolíticas producidas por Staphylococcus aureus. Erisipela. La erisipela es una infección bacteriana que afecta a la dermis superficial. El agente causal más frecuente es Streptococcus pyogenes, aunque Staphylococcus aureus también es habitual. Consiste en una placa eritematosa, dolorosa a la palpación, edematosa y con aumento de la temperatura local. Suele estar bien delimitada. A veces se acompaña de afectación del estado general. Existen ciertos factores predisponentes, como la diabetes mellitus, la insuficiencia venosa crónica o el linfedema. La localización más frecuente son los miembros inferiores y la cara. En estas imágenes se aprecia la diferencia entre una celulitis y una erisipela. Clínicamente, la erisipela es una infección mejor delimitada, y esto se debe a que es más superficial. Como decíamos, la erisipela afecta a la dermis superficial, mientras que la celulitis se localiza en dermis profunda y tejido celular subcutáneo. Infecciones estafilocócicas. Las infecciones anexiales, como las foliculitis y los forúnculos, suelen deberse a Staphylococcus aureus. También pueden implicarse otros gram positivos, pero la causa más frecuente es esta bacteria. Anthrax. Cuando se produce una afectación profunda de varios folículos, se habla de anthrax. Es importante no confundirlo con el carbunco, que es una enfermedad causada por Bacillus anthracis. Esta confusión procede de la literatura de habla inglesa, que llama anthrax a lo que nosotros llamamos carbunco. Por lo tanto, el anthrax es la infección profunda de varios folículos y el agente causal es el estafilococo. Hidrosadenitis. La hidrosadenitis es una inflamación aguda o crónica de las glándulas sudoríparas apocrinas. La localización típica coincide con las áreas de distribución de estas glándulas, ingles y axilas. Se debe a la oclusión de la glándula e infección secundaria por Staphylococcus aureus y otros gérmenes. Los factores hormonales tienen mucha importancia. Por ello, este cuadro aparece después de la pubertad. La forma aguda se manifiesta por nódulos dolorosos inflamatorios y eritematosos. Pueden ascesificarse y drenar pus al exterior. La aparición de brotes sucesivos produce cicatrices, tractos fibrosos y trayectos fistulosos entre nódulos. Por ello es muy frecuente la recidiva. El proceso de reparación provoca la aparición de cicatrices que ocluyen otras glándulas. Esto puede hacer que se cronifique la enfermedad. En el tratamiento se emplean antibióticos orales durante largos periodos. Tetraciclinas, penicilinas, cefalosporinas, antiinflamatorios orales, corticoides intralesionales y drenaje de los abscesos. En las formas crónicas y más severas puede ser necesario el tratamiento con retinoides orales e incluso la cirugía.
Síndrome del shock tóxico. El síndrome del shock tóxico se debe a Staphylococcus aureus. Se trata de cepas productoras de exotoxina C, TSST1, y enterotoxina F. Con frecuencia son productores también de beta-lactamasas. Las citadas toxinas actúan como superantígeno, produciéndose una liberación masiva de citoquinas linfocitarias, que producen la clínica. El cuadro se relacionó hace años con el uso de tampones superabsorbentes. Sin embargo, en la actualidad no existe relación con la menstruación en un 40% de los casos. El tratamiento consiste en remontar el shock, eliminar la fuente de infección y administrar los antibióticos adecuados. La clínica que caracteriza a esta enfermedad consiste en fiebre, hipotensión, afectación funcional de 3 o más órganos o sistemas, exantema escarlatiniforme, descamación palmoplantar. La descamación palmoplantar aparece a los 10-14 días del inicio del cuadro. Recuerda que la descamación palmoplantar también puede verse en más patologías, como la enfermedad de Kawasaki, que estudiarás en pediatría. Lepra. La lepra es una enfermedad producida por micobacterias, Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen. Los órganos diana son la piel y el sistema nervioso periférico. De ahí la aparición de las clásicas máculas anestésicas, entre otras manifestaciones clínicas. No es demasiado importante para el examen, por lo que basta conocer algunos detalles. Existen dos formas principales de lepra, tuberculoide y lepromatosa, con una variedad intermedia, lepra borderline, que explicaremos a continuación. Desde el punto de vista diagnóstico, destaca que el diagnóstico se realiza mediante biopsia cutánea y o baciloscopia. No puede realizarse cultivo porque no se trata de un germen cultivable. El tratamiento de esta enfermedad consiste en administrar sulfona, dapsona más rifampicina durante varios meses. Cuando se trata de una forma multibacilar, lepromatosa habitualmente, se añadiría clofazimina. Lepra tuberculoide. La lepra tuberculoide se caracteriza por las típicas máculas hipocrómicas que asocian pérdida de la sensibilidad. El test de Mitsuda, que evalúa la inmunidad frente al bacilo, suele ser positivo. Dado que la inmunidad es buena, el número de bacilos es escaso y el pronóstico es más favorable que en las formas multibacilares. Lepra lepromatosa. La lepra lepromatosa, al contrario que la tuberculoide, asocia una mala respuesta inmunológica. Por este motivo, la reacción de Mitsuda es negativa y proliferan abundantemente los bacilos. Ya que la inmunidad es mala, puede incluso afectar a órganos internos y producir la muerte del paciente. Desde el punto de vista cutáneo, se caracteriza por la aparición de lepromas y a nivel facial existe una expresión típica llamada facies leonina. Escabiosis, sarna. La sarna se debe al ácaro Sarcoptes scabiei. La clínica comienza al mes del contagio y se caracteriza por la existencia de prurito generalizado de predominio nocturno que suele respetar la espalda y la cara. Ayuda al diagnóstico de escabiosis la presencia de varios miembros de la misma familia afectos. También es sugerente el antecedente de un viaje a un país tropical. Las lesiones clínicas aparecen entre los dedos de las manos, pies y genitales. Las más características son los surcos acarinos, las vesículas perladas y nódulos en genitales. Se dice que son lesiones habitadas los surcos y las eminencias acarinas. Zona de avance del surco donde se encuentra el parásito. Otras zonas típicas son las areolas mamarias, muñecas y axilas.
En los lactantes se afectan con frecuencia las palmas y plantas. Para el tratamiento de la escabiosis existen varias alternativas. No obstante, las más empleadas son permetrina tópica al 5%. Es el de elección por su poca toxicidad. Además, puede ser empleada en embarazadas y en niños. Lindano tópico al 1%. Irrita y es neurotóxico, por lo que está contraindicado en embarazadas y niños. También es eficaz la ivermectina, pero su uso está aún en estudio y no está generalizado. Leishmaniasis cutánea. La leishmaniasis cutánea recibe también el nombre de botón de Oriente. La causa más frecuente a nivel mundial es la leishmanía trópica. Sin embargo, en nuestro medio, la mayoría se debe a Leishmania donovani, en su variedad infantum. El reservorio del protozoo son los perros y el hombre, y se transmite mediante el mosquito Lebotomus. Es más frecuente en niños. Clínicamente cursa con la aparición en zonas expuestas, en especial en la cara. Consiste en una lesión papulosa que evoluciona en semanas con ulceración e incrustación, para luego dejar una cicatriz. El tratamiento se realiza mediante sales de antimonio intralesionales, aunque existen múltiples alternativas. Líquen plano. Es una enfermedad inflamatoria de la piel relativamente frecuente. Afecta a ambos sexos por igual. Aparece en la edad media de la vida. No se conoce. Aunque la causa es desconocida, se ha relacionado con el virus de la hepatitis C, así como con ciertos fármacos como antipalúdicos, tiacidas y sales de oro. Clínicamente es típica la aparición de pápulas planas, poligonales, rojo-violáceas, muy pruriginosas. Muestran en su superficie un reticulado blanquecino típico, estrías de Wickham. Se localizan en la cara flexora de muñecas y antebrazos, tobillos, región lumbosacra y flancos. Un 70% de los pacientes presentan lesiones en mucosa oral o genital. Estas lesiones son asintomáticas y producen un reticulado blanquecino muy característico. Para el tratamiento del líquen plano, se recurre a los corticoides tópicos en casos leves, acompañados o no de antihistamínicos orales. En casos graves o rebeldes, puede plantearse el uso de corticoides sistémicos, PUVA o incluso ciclosporina. En estas imágenes se aprecian las características lesiones reticuladas del líquen en mucosas. En algunas ocasiones, estas lesiones pueden ser erosivas, con una clínica muy molesta y de difícil tratamiento. A largo plazo es posible que acaben produciendo un carcinoma epidermoide. Histológicamente cabe distinguir los siguientes aspectos. Infiltrado inflamatorio en banda en la unión dermoepidérmico. Este infiltrado está compuesto por linfocitos. Papilas dermoepidérmicas en dientes de sierra. Es típica también la degeneración vacuolar de las células basales de la epidermis. Queratinocitos apoptóticos en la epidermis, que reciben el nombre de cuerpos de Civate. Hipergranulosis parcheada, al revés que la psoriasis, que produce hipogranulosis. Hiperkeratosis ortoqueratósica, a diferencia de la psoriasis, donde es paraqueratósica, como veremos más adelante. Psoriasis.
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Su causa es desconocida. Evoluciona en brotes y se manifiesta de forma muy variable entre unos pacientes y otros. Es muy frecuente, ya que afecta a un 1-2% de la población. Puede aparecer a cualquier edad, con un máximo de incidencia entre los 20 y 30 años. Aunque su origen es desconocido, se sabe que influyen múltiples factores. Existe un componente genético. Un tercio de los pacientes con psoriasis tienen antecedentes familiares de esta enfermedad. Las infecciones pueden desencadenar brotes de psoriasis, como sucede con la psoriasis en gotas, que veremos más adelante. Hay ciertos fármacos que pueden producir o agravar un brote de psoriasis: litio, betabloqueantes, AINES,